Estas constituciones eran revolucionarias en un sentido, es decir, que reconocían los derechos universales, reconocían los derechos de hombre, pero los que escribieron las constituciones estaban también preocupados por no perder la estabilidad social. Entonces hay siempre un conflicto entre la revolución política, es decir, introducir los derechos universales y crear nuevos ciudadanos en vez de súbditos españoles. Ese conflicto fue muy complejo. He leído que al convertir a los súbditos en electores, las ciudades de la Nueva Granada se lanzaron a la conquista de territorio por guerras civiles y alianzas. ¿Pero sabían esas milicias quiénes eran sus enemigos? No se sabe exactamente quién es el enemigo. Por eso las guerras de este periodo son tan complejas, ¿no? Digamos que hay tres tipos de guerras. Una guerra entre pueblos que se puede llamar una guerra cívica, una guerra contra los realistas y el último tipo sería como la guerra civil entre federalistas y centralistas. La historia tradicional que me han enseñado dice que ese periodo de múltiples guerras se llamó la Patria Boba, porque los criollos no fueron capaces de lograr la unidad nacional, como si el fracaso hubiera marcado el nacimiento de Colombia. ¿Hacemos bien en entender así nuestros primeros momentos como república? Vemos que en la noción de Patria Boba, inventada por Antonio Nariño en 1823, pues incide un juicio de valor que a nivel histórico no ayuda mucho a entender este periodo. Y más bien da una idea de fracaso, ¿cierto? Una idea de fracaso inaugural de la nación. Exactamente, da una idea de fracaso. Bueno, son promesas que no se cumplen de alguna manera, y sobre todo hay este juicio de valor de que aquí la libertad va a fracasar, mientras que en otras partes, en Europa, en los Estados Unidos, es como una especie de marcha triunfal de los derechos, y no fue así. Me parece que los colombianos de hoy seguimos creyendo en el mito de la Patria Boba para justificar la dificultad de entendernos entre nosotros con la excusa de pertenecer a una nación dividida. Trazo mi ruta hacia Basurto, el mercado popular de Cartagena, donde encontraré testimonios afrocolombianos sobre nuestros límites y posibilidades como nación. Desde 1810, la primera independencia otorgó el derecho al voto a quienes tomaran las armas. ¿Pero quiénes fueron esos ciudadanos armados? La historia tradicional dice que eran masas de mestizos bajo el liderazgo de los criollos, pero la profesora Aline Helg me enseña que los criollos debieron negociar el control de los ejércitos y los electores con intermediarios populares. Las élites tenían muy claro que ellas eran las élites criollas y que había un pueblo. Y lo que les preocupaba mucho era el papel de esos líderes negros intermediarios que utilizaron para movilizar el pueblo, pero que a ellos les preocupaba mucho que ellos se movilizaran separadamente. Entonces eso siempre fue una preocupación muy grande. Y más en este momento porque el pueblo empezaba a tener voz por lo menos en el discurso. Absolutamente, y armas. Si hay una constitución, hay pueblo y hay armas. Exactamente. ¿Dónde están los afrodescendientes? Pedro Romero fue uno de esos intermediarios pardos, los hijos de negros libres, en la primera independencia de Cartagena. Fue encargado de movilizar a la gente de Getsemaní, todos negros y mulatos, y también del barrio de Santo Toribio, que eran pardos en gran mayoría, para formar una milicia. Y fue absolutamente clave su papel en todo el proceso de la independencia. ¿Y qué sucedió con los indígenas del Caribe? El profesor Wilder Guerra me enseña que los guayú, localizados en La Guajira al noreste de Cartagena, fueron protagonistas de la más grande rebelión de indios en la Nueva Granada en 1769. La nación guajira no ha sido dominada por la corona española, viven en una gran autonomía y los intentos de evangelización y de pacificación han fracasado reiteradamente. Se revelan por abusos. A diferencia de los alzamientos criollos, de los alzamientos de nuestras repúblicas que concibieron una independencia, los pueblos indígenas no estaban luchando.
estaba defendiendo su territorio, sus formas de vida, su derecho a su autonomía. No se podían separar de lo que no pertenecían. En el caso Wayuu específicamente, hablarles de un rey que estaba situado más allá del océano, es hablarle de algo inaprensible. ¿Qué hay detrás del mar? Solo lo mítico, solo lo mitológico. No hay algo que puedas aprender que venga del otro lado del mar. Por lo tanto, no estaban interesados en separarse de lo que nunca pertenecieron. Así entiendo que pardos y wayuu no formaron esas masas de mestizos, sino que tuvieron liderazgos propios e iniciativas de autonomía anteriores a las de los criollos. Y sin embargo, el culto a Simón Bolívar me ha enseñado a desconocer esas iniciativas populares. Me ha dicho que todo comenzó cuando el Libertador decretó la guerra a muerte para convertir la palabra independencia en guerras de emancipación entre americanos y españoles. De aquí en adelante hay dos clases de personas, americanos y europeos. Es el inicio de una guerra étnica con miras a poder ganar la guerra, porque obviamente la masa demográfica está del lado de los americanos. Desde 1817, Bolívar consolidó un ejército integrado principalmente por pardos, llaneros y voluntarios europeos. Todos ellos fueron reclutados o bien por la fuerza o bien por el carisma de quien iba creando su propio mito del americano virtuoso. Bolívar libertador, Bolívar dictador, Bolívar protector de América. La figura de Bolívar está muy asociada, yo diría, a la de un emperador del Bajo Imperio, porque Bolívar es un guerrero que no para de luchar, de moverse geográficamente, como los emperadores del Bajo Imperio se movían al lado del limes. Los aduladores de Bolívar hasta lo llaman Simón el Gótico en la época, retomando las titulaciones de los emperadores romanos, ¿no?, cuando luchaban contra los godos. Ese culto bolivariano también cuenta que se creó una profunda enemistad entre el Libertador y Francisco de Paula Santander por las diferentes formas de entender la construcción de la nación colombiana. Bolívar creía en un Estado que educara a los ciudadanos en un bien común indiscutible, mientras que Santander, el hombre de las leyes, creía en un Estado construido por múltiples intereses individuales que serían recogidos por numerosas normas. Una actitud autoritaria bolivariana y una santanderista en defensa de la legalidad se habrían confrontado desde 1826, cuando el Libertador propuso una presidencia vitalicia para garantizar la estabilidad de la República. Tradicionalmente ha escogido el año 26, las fiestas de Zipaquirá, durante las cuales Santander brinda a la muerte de Bolívar, a la muerte del tirano. O sea que las fiestas de Zipaquirá en el 26 sería esta frontera que iniciaría la gran contienda entre bolivarianistas y santanderistas, como dicen. Estoy pensando que la tendencia a hacer fuerte la figura del presidente y el constante recurso a la dictadura parecen ser las herencias constitucionales de ese mito en los países bolivarianos. En cuanto al estilo de gobierno, descubro con el profesor Malcolm Diez que la manera colombiana de ejercer la política le debe más a Santander que a Bolívar. El que inventó, cierto modo, el método de gobernar Colombia era el general Santander. El general Santander sabe que Colombia se maneja con alianzas para elecciones, con puesticos, pero no tantos, porque no hubo tantos en ese entonces, escribiendo en la Gaceta y con el código en la mano, y dele. En el siglo XIX no hay instituciones grandes, fuertes, que pueden implantar un gobierno autoritario. El resto es chiquitico, país no da por más, no puede pagar gastos grandes, y entonces también se va formando tradiciones de cómo se gobierna acá. Se trata de un estilo de gobierno siempre sujeto a algunos intereses regionales. Me pregunto entonces, ¿qué perdimos y qué ganamos con la independencia? Bueno, si fuera conservador, le dijera, se perdió 300 años de paz de la colonia, se perdió quizás un siglo en términos de educación. O sea, mucha gente apuntó en 1910 que Colombia había recobrado su nivel intelectual de finales de la colonia.